paz de Cristo, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí, seguimos en Culiacán, último podcast que vamos a hacer el día de hoy aquí en Culiacán, aquí en la ciudad de Culiacán, que nos ha tratado súper bien. Y el día de hoy estamos con un invitado muy especial, el obispo del distrito de Culiacán y pastor en la cuarta iglesia de aquí del distrito. Amén. Amén, amén. Pues agradezco esta distinción, ¿verdad?, de poder participar pues en este proyecto tan especial como es Hazlo Viral. No, muchas gracias a usted por recibirnos y hacernos este espacio el día de hoy y también apoyarnos en este proyecto. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y justo el día de ayer estuvimos ahí en una cruzada que se realizó aquí en el distrito de Culiacán, donde yo me quedé en 60 decisiones, no sé si hubo más. Hubo más de 100 decisiones al bautismo el día de ayer. Perfecto, no, pues un gran día, para la iglesia y pues gloria a Dios por eso y pues hubo fiesta en el cielo ayer entonces. Amén, sí, damos gracias a Dios por el gran apoyo que recibimos de cada uno de los pastores y cada una de las iglesias del distrito. Estuvimos ayer, estimaciones ahorita van en más de 13,000 personas, de las cuales tuvimos más de 2,000 invitados. 2,000 eran, pues, pudiéramos decir, ¿verdad?, prospectos a ser parte del reino de los cielos. Y bueno, Dios nos bendijo grandemente. El milagro más grande, la salvación, el arrepentimiento y sí tuvimos bastantes decisiones y a su vez también hubo milagros, sanidades y un ambiente muy especial que se vio ayer en el Estadio Los Tomateros, cerca de 13,000 o poquito más de 13,000 personas. Amén, sí, miré que también que se estaba haciendo la oración por milagros y eso bueno, es algo que nos distingue como iglesia, ese movimiento pentecostal y ese movimiento de iglesia pues que vivimos nosotros, es una bendición poder ser parte de todo esto. Y el día de hoy es precisamente el tema, el poder de la iglesia. Y el poder, lo que vamos a hablar es reconocer. Yo soy ya una hombre ya, ¿verdad?, que nació en la iglesia y siempre he visto con mucho potencial mi iglesia, amo mi iglesia y siempre la he visto con mucho potencial y creo que como iglesia tenemos que reconocer ese potencial que tenemos para transformar la vida o que Dios nos ha puesto en nuestras manos para transformar la vida de la gente y ser impacto para la sociedad y reconocer también y ayer lo miraba en la cruzada que somos una iglesia que estamos llena del poder de Dios. Amén. Que somos una iglesia que tenemos el respaldo de Dios y que Dios está con nosotros. Así es, sí, definitivamente es algo que nosotros debemos valorar, lo que Dios ha depositado en su pueblo, en su iglesia, y esta labor es de todas, no nada más de todas las personas, no nada más de los pastores. Lo vimos ayer, no sé si pudieran observar, teníamos equipos de intercesión, ujieres también que nos apoyan en la administración, ministros ordenados y además de los pastores, mucha gente poniendo de su parte, orando, intercediendo, llevando a las personas y vimos los resultados a través de pues varios testimonios que nos siguen llegando del impacto de la presencia de Dios en la vida de las personas, y es algo que nosotros debemos de valorar y de usar más. Amén, sí, ayer miraba toda la logística, todo lo que implica hacer un evento de estos, pero también el ver el resultado al final de todas las personas que aceptan a Jesús, que buscan su milagro, que van con esa hambre de Dios, pues bueno, es algo que no es, yo creo que es invaluable, no se le puede poner precio y al final toda la inversión que se hace pues vale la pena. Así es, definitivamente vale la pena. Aquí en Sinaloa, específicamente en Culiacán, en Nagolato, un hermano compuso un famoso corito: el evangelio cuesta pesos y pesares. Hace muchos años, y es una gran realidad.
Es lo que nosotros hacemos, es una inversión para el reino de los cielos, no solamente económicamente, sino que todo requiere tiempo, esfuerzo, dedicación. Teníamos cerca de 1,000 voluntarios apoyando este evento. Wow. Más de 300 panderistas, más de 300 ujieres, más aparte todo el equipo de seguridad de la Red Varones, más aparte el equipo de los jóvenes en la atención a visitas, más aparte el equipo médico, teníamos puestos médicos, módulos, y externos tuvimos el apoyo de protección civil, elementos de protección civil, elementos de vialidad y tránsito, elementos de seguridad y elementos de la Cruz Roja, además son cosas que a veces no se ven, pero ahí estaban, más de 1,000 voluntarios apoyando para este evento. Gloria a Dios por esto y podemos ver la mano de Dios moviéndose en nuestra iglesia. Y bueno, para meternos de un poco al tema, hemos tomado un texto bíblico en Mateo, que está en Mateo 16, capítulo 16, versículo 15 al 19, y bueno, los que salgan también. Y hay algo que veo aquí, algo que veo que le preocupa a Jesús, ¿no? Y dice la Biblia, ¿ustedes quién dicen que soy? Y dice, les preguntó Jesús, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo le pregunto, hermano, como iglesia y para ejercer ese poder que tiene la iglesia en nuestras vidas, ¿es necesario conocer a Dios? Es lo básico, es lo inicial y viene a ser lo principal. Es muy interesante y bueno, Dios está en todo, ¿no? Ustedes, sin saber, hace un par de días comentaron sobre tratar este tema. Sí. Pero días atrás el Señor nos había puesto en nuestro corazón hablar de ello precisamente en la cruzada. Gloria a Dios. Llevaba el título Jesús es. Sí. Porque no podemos englobarlo en una sola frase. Jesús es y vamos descubriendo todo lo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa parte que tú mencionas, el Señor empieza preguntándoles, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Luego les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A simple vista pudiera parecer que el Señor quiere saber la opinión, o alguien pudiera llegar hasta pensar si hubiera alguna duda de quién es Él. Realmente esto no es así. Él sabe perfectamente, Él lo explica, Él lo corrobora de muchas maneras quién es Él. Pero hay algo interesante aquí. Él quiere llegar al corazón de sus discípulos. Él quiere que ellos por sí mismos experimenten, comprueben quién es Él. Ellos contestan, pues unos dicen que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista en ese momento muchos creían que era el Cristo, que era el Mesías. Otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, eso dice la gente. De hecho, cuando llega el Señor con la mujer samaritana, ella le dice, me parece que eres profeta. Otros le dicen, maestro, Señor, Rabí. Eso es lo que decía la gente. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí entra el apóstol Pedro, intrépido como siempre. Y él pues lanza la respuesta, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, da en el clavo por varias razones. Él estaba declarando a través de esa respuesta quién realmente es Jesús. Pero antes de ello, también quiero decir, el Señor sabe perfectamente quién es Él. Claro. Lo pregunta porque quiere llegar a que ellos comprueben, que ellos lo declaren. Él responde siempre, yo soy. Como en el Antiguo Testamento Jehová se presentó
ante Moisés, y cuando Moisés le pregunta, ¿y qué diré? ¿Quién me envía? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? Yo soy el que soy. Y dirás, yo soy, me ha enviado. Y es la misma respuesta del Señor Jesús. Yo soy. Cuando él estaba hablando con algunos maestros y algunos principales, y le preguntan algunas cosas, y él contesta y dice de Abraham, que Abraham estaba esperando ese día. ¿Cómo si tú no tienes ni 50 años? Ni conociste a Abraham. Y él contesta, antes de Abraham, yo soy. Es muy interesante esto, porque no dice antes de Abraham yo era, o yo fui, o yo seré. No, la respuesta es yo soy, un presente continuo. Y ellos se enfurecen, porque cuando Jesús, él hace la afirmación yo soy, él está afirmando que es el Dios del Antiguo Testamento. Y en ese momento que dice antes de Abraham yo soy, agarran las piedras y lo quieren matar. En otra ocasión dice que lo querían despeñar también, lo querían aventar, pero él pasa entre medio de ellos, los confunde y no le hacen absolutamente nada, porque esa respuesta, yo soy, él está afirmando que es el Dios verdadero. Amén. Entonces Jesús sabe bien quién es él, no necesita, ¿verdad?, preguntar qué dice la gente. Lo hace con la intención de que ellos declaren lo que hay en su corazón, y él sabe lo que ellos conocen acerca de él, pero esta respuesta de Pedro es magnífica. Pero insisto, antes de él lo afirma, yo soy. En Juan se habla de los 7 yo soy de Jesús. Amén. Dice más, no son 7, son más, pero se menciona 7 yo soy porque especifica o da alguna característica. Por ejemplo, dice el primer yo soy es, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, el último yo soy es, yo soy la vid verdadera. El Señor no ocupa que alguien le diga lo que Él es. Él es. Amén. Él es el gran yo soy. Él es el Dios del Antiguo Testamento, el Verbo hecho carne. Pero les pregunta, ¿y ustedes saben? ¿Saben? Ya lo han escuchado, pero para ustedes, ¿quién soy yo? Ajá. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué es tan importante esta respuesta? Porque la mayor incógnita no era si Jesús era un maestro, si Jesús hacía milagros. La mayor incógnita no era si Jesús era profeta, lo reconocían como profeta. La gran incógnita es quién era el Cristo. A Juan le preguntaron, Juan, ¿tú eres el Cristo? Y lo dice la Biblia, él testificó, yo no soy el Cristo. Porque era lo que más esperaba el pueblo. Y los sacerdotes, cuando estaban azotando al maestro, cuando lo tenían preso, cuando lo capturaron, es la pregunta principal que le hacen. ¿Tú eres el Cristo? Y él contesta, yo soy. Y cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, está resolviendo la mayor incógnita que tenía en ese momento todo el pueblo judío, porque ellos esperaban al Mesías. Cuando escuchamos la palabra Mesías y Cristo, estamos escuchando una misma cosa, porque Mesías es la transliteración del hebreo ungido, hebreo y arameo. Mesías o Mashiach es ungido, y el griego Cristo significa también el ungido. Entonces son como sinónimos. Nada más que una palabra tiene su origen en el hebreo y otra tiene su origen en el griego. Esa es idiomas diferentes, la diferencia. Pero los dos significan el ungido. Amén. Es un equivalente. Y cuando de hecho, algunas traducciones de la Biblia le traducen tú eres el Mesías. Okay. Aquí aparece tú eres el Cristo.
¿Por qué es importante? ¿Qué está diciendo Pedro? Miren, él está diciendo, yo no tengo duda quién tú eres. La gente se pregunta si tú eres el Cristo, si eres el Mesías, o eres solo un profeta, o eres un gran hombre, eres una gran persona, un gran rabí. No, yo no tengo duda. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. ¿Por qué la gente esperaba al Cristo, al Mesías? Porque estaba profetizado. Daniel, el profeta Daniel es el principal que habla de la profecía del Mesías. Amén. Pero ojo, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla del Mesías. Cuando hablamos de el ungido, por ejemplo, en Salmos se habla mucho del ungido y algunas otras partes más, de manera profética se refieren al Mesías. Entonces era algo que el pueblo sabía que habría de venir. ¿Y por qué era importante el Mesías? Porque era el gran ungido, el mayor ungido. La palabra Mesías, Cristo, no es cualquier ungido, es el ungido, el principal ungido. En el Antiguo Testamento, cuando se lanza la profecía, solamente 3 tipos de personas eran ungidas. Eran ungidos los profetas, eran ungidos los sacerdotes y eran ungidos los reyes. Nada más. A nadie más se ungía. Pero algo curioso es que regularmente nadie ejercía una doble función, menos una triple función. O alguien o era profeta, era ungido como profeta, o era ungido como sacerdote. Algunos casos hubo duplicidad, pero no encontramos a alguien que fuera ungido a la vez como profeta, como sacerdote y como rey. Entonces la declaración parece muy sencillita, pero está declarando, Señor, tú eres Dios. El Hijo del Dios viviente le está diciendo que Él es Dios. Es la declaración que Él es Dios. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el profeta máximo, tú eres el sumo sacerdote, el principal de todos, y tú eres el Rey y Señor mío. Está declarándolo como su profeta, como su sumo sacerdote, como su Rey y Señor. Está diciendo, tú eres mi todo. O sea, decir y declarar que es el Cristo es declarar, tú eres todo lo que yo necesito. Tú eres... ¿Cuál es la función del profeta? La función del profeta era dar la palabra, transmitir la palabra de Dios. Pero el Señor no solo compartió la palabra, Él mismo es la palabra. Juan lo dice, el verbo, la palabra, dicen algunas versiones, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso es nuestro máximo profeta. Jesús es nuestro máximo profeta. Y encontramos luego a Jesús como sumo sacerdote. El sacerdote era el intercesor entre Dios y el pueblo. El Señor es nuestro sumo sacerdote. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Él es precisamente ese intercesor y viene a ser nuestro Salvador. Cuando lo estamos declarando como Cristo, como Mesías, lo estamos declarando como nuestro intercesor máximo, es decir, como nuestro Salvador. Pedro está diciendo, tú eres la palabra viviente de Dios, tú eres nuestro Salvador, y por último, tercer lugar, tú eres nuestro Rey y Señor, tú eres nuestro soberano. Por eso el interés, por eso la espera tan ansiosa de la llegada del Mesías. Y la pregunta, la incógnita principal era si Jesús era el Mesías, si Jesús era el Cristo. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le contesta a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué importante esto. El Señor conoce los corazones y sabe que la respuesta de Pedro era genuina. Más adelante lo reprende, pero lo reprende porque precisamente no respeta eso primero que había dicho. Pero en ese momento él habla desde su corazón.
Y cuando Él le dice que no se lo reveló carne ni sangre, Él lo que está diciendo el Señor es, esto que me estás diciendo no es porque lo aprendiste, no es porque lo escuchaste, es porque tú lo sabes bien, tú estás seguro. Amén. Es revelación. Y Dios te lo ha revelado, que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo, que yo soy el Dios verdadero. Lo crees verdaderamente. Por eso le dio esa bienaventuranza. Qué importante es saber y conocer, pero más importante es aceptarlo en nuestro corazón, saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es la palabra que yo debo de obedecer, es el Salvador de mi vida, es mi Rey y es mi Señor. Y en ese sentido, la pregunta, a lo mejor me extendí un poquito. No, está perfecto. Si es importante saber y conocer quién es Dios, claro, porque de ahí parte todo. Si yo sé quién es Dios, si yo sé quién es Jesús, pues entonces tengo un camino muy importante que recorrer, y en el cual el saber y conocer quién es Dios me va a ayudar a superarlo todo, a soportarlo todo, pero todavía más importante, a perseverar y ayudar a que otros lleguen también a conocer a Jesús. Amén. Yo no puedo enseñar a Jesús si no lo conozco. A ese punto precisamente iba, ¿no? O sea, qué bueno que se detuvo ahí un poco, porque pudiera ser que como cristianos o como parte de nuestra iglesia, muchas veces no conocemos realmente o tenemos dudas yo creo, yo hablo por muchos, y a lo mejor pudiéramos decir que en nuestra cabeza en algún momento pasa esa pregunta, decir, ¿y estaremos en el verdadero? O sea, ¿estaremos en la iglesia correcta? Así es. Yo creo que por muchos pasa, pero muchos nos cuesta admitir esa pregunta, pero el conocer que estamos donde debemos estar y saber que hemos creído que Jesús es Dios, y que ese mismo Jesús está de nuestro lado, está con nosotros, es algo que nosotros debemos de abrazar y de creer y de saber que hay un Dios que está de nuestro lado, que nuestro Dios está de nuestro lado. Entonces, de hecho, miro aquí también a Felipe, que Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Y Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es. Entonces, ahí otra vez está la afirmación de quién es Dios, de quién era Jesús o quién es Jesús. Esa fue la causa principal por lo cual perseguían y querían matar a Jesús. Amén. Y terminaron aprendiéndolo y fue crucificado. Sabemos que todo estaba en el propósito de Dios, que Él fue el sacrificio perfecto, es el sacrificio perfecto para toda la humanidad. Pero eso era controversial. Era escandaloso. En más de una ocasión, o sea, primero lo iban a lapidar, pero Él pasa entre medio de ellos. En el templo, Él pasa en medio de ellos. Después lo llevaron a un barranco para aventarlo, para matarlo. Y nuevamente pasa en medio de ellos. Porque Él afirmaba, yo soy. Y cuando vemos ahí que la gente se enoja porque Él dijo yo soy, pues a veces no hallamos la relación, no entendemos la referencia. Está diciendo yo soy Jehová. Amén. Así como, el nombre de Jehová en sí es precisamente esa respuesta, yo soy el que soy. Entonces yo soy el Dios del Antiguo Testamento, pero ahora he venido, ¿verdad?, con ustedes. Y lo que le interesa al Señor es que cada quien pueda, ¿cómo diríamos? Como Pedro, descifrarlo, vivirlo, experimentarlo, y responder de manera firme. Segura, ¿no? Jesús es Dios. Exacto. Tú eres el Cristo, tú eres Dios. Ahí es tú eres Dios. Él está diciendo, tú eres Dios. No tengo duda. Exactamente. No tengo lo demás.
Todavía ahí andaban con preguntas, pero Pedro no tiene duda, no da lugar a eso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi profeta, tú eres mi sacerdote, tú eres mi rey. No, hombre, en una palabra le dijo una verdad. Le dijo todo, le dijo todo. Y por eso, y fue genuino. Y fue genuino, eso es importante, le salió del corazón. Por eso el Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre. No lo está diciendo porque otro te lo dijo. Ajá. No lo estás diciendo porque otro te lo enseñó. Lo estás diciendo porque tú lo sabes. Y muchas veces pudiera pasar que nosotros tenemos esa información, información de que nos han dicho, pero no la hemos experimentado. Exacto. Y lo que estaba pasando aquí es que Pedro había experimentado eso. Pedro lo estaba recibiendo y estaba recibiendo esa revelación por parte de Dios. Y creo que el tener esta revelación también nos lleva a lo que sigue en el mismo capítulo, donde dice: yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Creo que ahorita en este tiempo hemos visto, a lo mejor no ataques directamente, pero sí hemos visto cómo la iglesia está siendo un poco, ¿cómo podemos decir? Como invadida hasta cierto punto en ideas, en ideologías, falsas creencias, donde se está intentando también doctrinar a los niños desde chiquitos, falsas creencias. Y creo que el saber quién está de nuestro lado, el saber quién es Dios, el conocer quién es Dios, cuando intenten destruir pues la iglesia, vamos a saber quién está de nuestro lado. Ahorita mi pregunta sería esta: en la actualidad, ¿cómo podemos identificar esto de que quieren intentar destruir nuestra iglesia, pero también cómo asegurarnos de que esto no va a suceder? Porque igual la palabra de Dios nos lo dice: la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Así es. Pues yo creo que más que nunca estamos recibiendo ataques por todos lados. Si bien no estamos diciendo que esto es lo peor que vaya a sobrevenir, porque al principio de la iglesia fue persecución. Sin embargo, hoy tenemos otro tipo de persecución, ¿verdad? Que no es a lo mejor tan así, tan declarada la guerra como personal, a eso me refería, pero hay una guerra espiritual muy fuerte. Tremendamente fuerte. Y ahí es donde nosotros debemos recordar, la palabra de Dios nos anuncia de esto. ¿Por qué dice o por qué habla precisamente de esos ataques? Bueno, antes de ello, una parte aquí muy, muy interesante, sí. Cuando le dice el Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay algo muy importante, porque eso a veces crea confusión. A veces se cree que se está hablando a Pedro como la roca. Cristo es la roca. Hay quienes dicen, es que Pedro significa roca. En el original en griego, obviamente Pedro, ese no era su nombre original, ¿no? Era Simón, que el Señor lo mencionó luego como Cefas o Pedro. Cefas es la palabra, igual como ahorita mencionaba Mesías, la palabra aramea, hebrea, y Pedro la palabra griega. Entonces Cefas y Pedro es lo mismo, igual que Mesías y Cristo. Entonces aquí encontramos que en el original dice Petros, y sobre esta piedra, pero no dice Petros, dice Petras. Pedro tiene que ver con una roca, pero una roca pequeña, una roca que encontramos ahí en el camino, una piedrita que agarramos, que es sólida, que es firme, pero es una piedra, pudiéramos decir aislada. Pero cuando dice el Señor, y sobre esta Petra, habla de una base, de un fundamento, donde las demás piedras
se ponen. Ya. Es como decirle, yo soy la piedra, Pedro, tú eres una piedrita, y sobre esta piedra, porque Cristo es la roca, Cristo es esa piedra angular, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto es algo interesante porque también es controvertido, Es ¿no? confuso Es para algunos. controvertido Ajá. cuando se habla del significado de Pedro, pero no lo menciona su nombre como tal, sino diciéndole, tú eres una piedrita, pero sobre esta piedra todo se va a fundamentar. Amén. Sobre esta base edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, algunas Biblias lo traducen como como el infierno, ¿no? Sí. Otros lo mencionan como la misma muerte, o sea, pudiéramos decir la consecuencia más tremenda. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde siempre el pueblo de Dios ha sido atacado. Desde siempre. Desde su origen. Desde su principio. No se diga cuando nace la iglesia del Señor Jesucristo. No se diga. Y en la actualidad, bombardeados por ataques mediáticos, por ideologías en las escuelas, desde el kinder, primaria, chiquitos, sí. secundaria, universidad, posgrados. Hoy hay una lucha, ¿verdad? Algunos le llaman, como Agustín Laje, la batalla cultural. Porque precisamente se están adueñando o se han adueñado de los medios informativos, artísticos y políticos, las escuelas, las universidades, y todo es siempre en ataque al cristianismo, en ataque a las bases, a los fundamentos bíblicos. Y yo creo que todavía no hemos visto el mayor ataque que viene. Y qué importante es que estemos fundamentados sobre la roca. Súmale a esto el ataque espiritual. Claro. Porque hay grupos que oran en contra de la iglesia. Hay personas que en lugar de adorar a Dios, adoran conforme van proliferando algunos cultos, como por ejemplo la muerte, como por ejemplo a otros dioses con D minúscula, que los mismos hombres se forman y adoran negando a quién se debe adorar sobre todas las cosas, a Jesucristo, como Pedro lo hizo, tú eres el Cristo. Y entonces hay una oposición espiritual muy fuerte. Amén. Súmale eso la oposición ideológica, filosófica, de ideologías contrarias al cristianismo. Estamos siendo atacados, pero yo te digo a ti, mi hermano, que estás escuchando, que estás viendo aquí, veo hay varios conectados. Me gustaría, pues estamos en vivo, pero sí. Ojalá si hubiera alguna pregunta, si me dan permiso, las contesto, claro, luego ahí en el chat, ¿verdad? Igual y podemos abrir algunas preguntas y ahorita las buscamos en caso de que hubiera alguna y pudiéramos contestarlas. Comparte esta transmisión, apoyemos pudiéramos decir proyecto podcast especial, este podcast. Hazlo viral y pues hazlo viral, hermano. O amigo que estás viendo, hazlo viral. Yo siempre invito, cuando estamos así en algún espacio, a compartir la transmisión, a poner un comentario, a darle like, porque pues eso ayuda a que se transmita el mensaje de la palabra del Señor. Y yo felicito a los muchachos, pues aquí estamos con Irán, pero pues trae un equipo aquí especial. Sí. Dios los bendiga por esta labor que hacen. Y bueno, lo que iba a decir era precisamente,
están estos ataques y tal vez vengan más, porque el principal que estamos viendo ahorita, mira, vamos viendo adelante, siempre es importante ir un paso adelante, son las leyes. Ahorita lo que se está trabajando muy fuerte son con las leyes. Como ahora el mundo está organizado de una manera muy semejante, aunque sabemos que hay distintos gobiernos, pero todo se basa ahorita en las leyes y a los derechos. Amén. Y en ese sentido, la lucha o la persecución que viene es a través de estas leyes. Como ya se hizo en su tiempo. Recordemos el caso de los jóvenes en Babilonia, recordemos el caso de Daniel, recordemos, ¿qué otro ejemplo? El caso de Esther. El caso de Esther. Se promulgan leyes para muerte, se promulgan leyes para acabar con el pueblo de Dios, y eso se está repitiendo poco a poco, gradualmente, y vienen cosas más tremendas. Eso es, ya está, y va creciendo, como dicen. Sin embargo, recuerda esta palabra: sobre esta roca, sobre Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, alguna Biblia dicen, y las puertas del infierno, otra Biblia dicen, y aún la muerte no prevalecerá contra la iglesia. ¿Por qué algunas traducen como la muerte? Porque es el fin: exterminar, matar, asesinar, acabar con el pueblo de Dios. No tengas miedo, no tengas temor. Te persiguen en el trabajo, te persiguen en la escuela, te critican, te hacen bullying, como se dice ahora, te discriminan. Tú sigue adelante. Todo lo que se levante en contra del pueblo de Dios, sabemos quién está de nuestro lado, como decía Irán. Amén. Y vamos a prevalecer a todo ataque que venga, todo lo que venga en contra. Y es que por eso es importante saber quién está de nuestro lado. Cuando uno sabe quién está de nuestro lado, pues es más fácil, es más llevadero, tienes la confianza de que Dios está contigo. Entonces, si intentan destruir o si intentan hacer algo, tú sabes quién está contigo. Tú Amén. Conoces, tú tienes el respaldo de Dios. Entonces como iglesia yo creo que sí es primordial y es de manera importante que sepamos que Dios está de nuestro lado. Así es. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Entonces, tenemos que entender, tenemos que saber que no hay fuerza, no hay potestad, no hay diablo que pueda en contra de nuestra iglesia. Así es, definitivamente. Dicen ahora, ¿verdad? Haciéndonos un poco millennials. Alerta de spoiler. A ver. El final ya está escrito. Vamos a ganar. Eso. Entonces, pero no dice la Biblia que no vamos a sufrir. No dice la Biblia que no vamos a padecer. No dice la Biblia que no tengamos nosotros que padecer persecución, que tengamos que padecer pues todo lo que se ha mencionado, estos ataques. Y ahí es donde se manifiesta realmente, ¿verdad?, quiénes somos. Y cuando tenemos bien segura, firme nuestra identidad, como dice Irán, no tenemos duda que el Señor, como ha sacado adelante a su pueblo, lo seguirá haciendo. Yo no sé por qué problema, dificultad, adversidad estés pasando por ser un hijo o una hija de Dios, pero vale la pena. Te doy un spoiler: ganamos al final. El bien vence. Jesucristo viene, levanta a su pueblo, vivimos con Él por toda la eternidad. Así que el detalle en este segundo acto, estamos en el segundo acto, hay, por lo regular, ¿no?, en los guiones hay un primer acto, sí, segundo acto, tercer acto. El primero ya lo conocemos, Dios lo crea todo. El final ya lo sabemos, ¿verdad? Él viene ya no a morir, Él viene a reinar, viene pues a recoger a su pueblo y a dar esa gran victoria a todos sus hijos, aún los que nos han antecedido, los que ya
pues han partido, pues dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos levantados, sea que si nos toca estar vivos, estar de pie en ese momento. Así que, pues la Biblia ya nos spoileó, ya nos dijo lo que va a pasar, pero también nos advierte el segundo acto, y es la vida, es aquí en la tierra lo que tenemos que sufrir y padecer. Y ahí es donde, si estamos firmes, llegaremos a ese final. Pero si hay alguna dificultad que te quiera vencer, recuerda esto: vale la pena luchar. Nadie lucha por algo que no valga la pena, que no sea mayor que sí mismo. Y el cristiano lucha por algo mayor que sí mismo. No luchamos por nuestro bienestar, por nuestra comodidad aquí en la tierra. Luchamos por algo más grande, por la vida eterna, y porque todos aquellos, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor también conozcan a Cristo y sean salvos también. Amén. Ahora, a ver, ahí, hermano. Ahora, ahí viene, ahora sí, algo muy interesante. Ya sabemos quién es Dios, ya sabemos que no van a destruir la iglesia, ya llegamos a un punto primordial ahí, y de repente pareciera que nos atrapa en nuestra iglesia la rutina, nos atrapa el creer que llegamos hasta llegar a la iglesia, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ser bautizados y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, y eso es una bendición y es un privilegio. Así es. Y pareciera que se acabó, pareciera que hasta ahí llegamos y nos convertimos en hermanos rutinarios. Nos levantamos, vamos a la iglesia. Hermanos de banca. Exactamente, hermanos de banca, donde vamos, nos sentamos, se acabó el culto, si me puedo ir un poquito antes mejor, para evitar saludar a la gente. Y más ahorita en esta época. No sé, digo, suele pasar, ¿no? Suele pasar de volvernos hermanos rutinarios, y creo que es importante cansarnos ahorita. Estamos en un tiempo que no podemos vivir esa rutina en la iglesia. Creo que es importante cansarnos de esa rutina y empezar a activar lo que Dios nos ha entregado. Amén. Dios nos ha entregado algo en nuestras manos, un poder que no lo podemos utilizar en rutina. Tenemos que salirnos de ahí. Se me hace muy interesante el término, ¿no? Cansarnos de la rutina, pero es muy cierto. Algunos piensan o creen, y tal vez ese error sea más de nuestra parte cuando compartimos el Evangelio, que el fin es llegar al bautismo. Es solamente el principio. Exacto. Y es solo el medio. En un principio, obviamente, para el perdón de pecados, pero es solo el comienzo de la vida cristiana. Y cuando se tiene como meta solamente bautizar gente, o a alguien se le dice que lo único que va a hacer o lo único que tiene que hacer es bautizarse, pues corremos el riesgo de que precisamente una vez que se logra ese fin, ese propósito, ya de ahí en adelante no se haga nada más. O creamos que ya no hay más. Que ya no hay más, así es. O tal vez alguien no es que haya llegado con esa, pudiéramos decir, con esa mentalidad, sino que simplemente llegó, se bautizó, empezó a activar o inclusive a trabajar, a servir, pero de alguna manera no avanzó, no creció, no desarrolló su ministerio, el don, el talento de parte de Dios, y aunque no se llegue con esa mentalidad de que el bautismo es el todo, el repetir y repetir lo mismo, la misma rutina de ir a la iglesia, de no integrarse, de no compartir el evangelio a nuevas personas, pues hace que alguien llegue a una rutina. Mira, vamos siendo sinceros. A ver. Y vámonos a las estadísticas. Ándale. Los números son fríos, pero cómo calientan, dicen algunos, ¿verdad?
si nos vamos a la estadística, el porcentaje que tenemos integrados en los ministerios y células es mucho menor al 50%. Un 30, ¿no? Un 30, 40 excepcional. Excepcional. Si en una iglesia el 40%, estamos hablando de lo más top que tuviéramos, pero hubiera un 30% que están integrados en células y ministerios. Ahora, de ese 30%, algunos solo asisten, no evangelizan. No, estamos hablando de los que van. Y tal vez ya depurando nos quedamos con un 10 o menos por ciento que está sirviendo, que está trabajando. Ahora, sin entrar en detalles si lo hacen por monotonía o no, pero vamos tomando como referencia que están haciendo algo. Amén. Que están activando. Entonces, esto nos debe de preocupar y ocupar mucho, porque estamos hablando de un 70 a un 90% que solo asiste Santo. al templo. Y tal vez solamente asiste el domingo. Y luego tenemos hermanos meseros. Al mes van una vez. Sí. O quincenales, ¿verdad? Que van cada 15 días. ¿Por qué? Porque pues ya me bauticé, ya soy salvo, entonces ya me olvido de mi familia, me olvido de los compañeros de trabajo, de la escuela que no conocen a Cristo. No, pues yo ya me salvé. Entonces caigo en una rutina solamente de asistir. Tenemos una inactividad aproximadamente del 70 para arriba. Inactividad, hablo de involucramiento en actividades en un ministerio y en la red celular, que es pudiéramos decir, el programa principal que tenemos como iglesia. Entonces, un 30% involucrado, un 40% en casos excepcionales que son contaditos. Y eso es un gran reto que tenemos, porque y se ha enfocado y se ha dicho, tenemos que hacer discípulos, no oyentes, no solamente seguidores, no hermanos de banca, no hermanos meseros, no, verdaderos discípulos. Y yo creo que ahí está la clave, como Pedro, que él se identificó, él supo el significado de quién era Jesús. Cuando nosotros lo sabemos, entonces y lo experimentamos, es nuestro deber compartirlo, no quedarnos con eso. Pedro no se quedó con eso. Pedro, el día del Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, se levantó y una multitud le escuchó y fueron bautizados. Amén. Fue un tremendo mensaje el que él dio. Él no se conformó, tú eres el Cristo y ya. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces él comparte el evangelio, él comparte la palabra, él les predica, él los confronta y vemos un resultado tremendo en todo ello. Pero qué importante es que él no se quedó solamente con esa declaración, lo empezó a declararle a todas las personas: Jesús es el Cristo. Y es que yo veo que a la iglesia o a cada hermano Dios nos entregó algo en nuestras manos. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y claro, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios nos entregó algo en nuestras manos. Así es. Como para quedarnos encerrados en la rutina. Creo que ahí hay más que tenemos que hacer, o ahí hay más que podemos hacer nosotros como parte de la iglesia. Y también dice en Hechos 4:33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre ellos. Aquí estamos hablando, y creo que aquí se refiere precisamente en el hablar, en el compartir, en el decir lo que Dios había hecho con ellos, pero
es un poder que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, y creo que es algo que pudiera ser que desconozcamos como iglesia, o pudiera ser que no sabemos o no estamos conscientes de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, por eso no lo utilizamos. Porque de que nos los entregó. Así es. A todos por igual, ¿no? Sí, y aquí lo dice en la palabra, en la misma porción que se inició esta charla, esta plática, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sí. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí está el poder, ¿no? Dios ha puesto un gran poder en nuestras manos, ¿verdad? Y el problema aquí puede, casi todo situación es multifactorial. Hay a veces, pudiéramos decir, algún factor que sobresale más. Algunas veces será por desconocimiento y otras veces por el temor a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero eso es peligroso. ¿Qué le contestó a aquel hombre a su Señor cuando le fue encomendado algo? ¿Verdad? Tuve miedo, Señor, y por eso escondí, por eso guardé lo que tú me diste. Entonces, el temor no ayuda, el temor no es de Dios. Amén. Es más, dice la palabra, el perfecto amor, ¿verdad? El amor de Dios echa fuera todo temor. Y si es cuestión de temor, pues tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Si es falta de conocimiento, tenemos que enseñar. Tenemos que, de alguna manera, llevar a todos a practicar esos dones, talentos que Dios ha puesto en sus manos. Decía al principio también, el día de ayer, veíamos cómo hombres, mujeres, no solamente los pastores ministrábamos. No sé si ustedes lo vieron o les tocó estar en ese momento. Sí. Los pastores ungíamos, los pastores imponíamos manos, pero teníamos cientos de intercesores arriba y abajo, orando, no imponiendo manos, pero ahí detrás de las personas, no solamente por si algo se ofrecía, estaban orando, estaban intercediendo, y muchos sanaron por esa oración de ese hermano, de esa hermana. Amén. Que no ungieron al enfermo, que no le impusieron manos, pero que estaban ahí orando, porque pues estaban poniendo en práctica ese don, ese talento, ese llamado. Entonces, necesitamos, no solamente en una cruzada, no solamente cuando estemos en el templo, donde vayamos, poner en práctica. Ahora, me llamó mucho la atención, leíste Hechos 1:8, tal vez te la sabes, no, pero no sé si el público se la sabe. Hay una máxima: si no cumplimos Hechos 1:8, se nos puede cumplir Hechos 8:1. Y eso nos conviene mejor hacer caso a Hechos 1:8 y que no nos pase lo de Hechos 8:1. ¿Qué dice Hechos 1:8? Tú lo dijiste, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí el Señor está diciendo, tienen que ser mis testigos, tienen que predicar la palabra en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Qué pasó? No lo hicieron. Se quedaron en Jerusalén. No pusieron en práctica el poder. No fueron a ministrar a todas las partes. Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir porque es palabra de Dios. Amén. Se centralizó todo en Jerusalén. ¿Qué dice Hechos 8:1? Lo leo. Léelo, por favor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí se cumplió, pero se cumplió a manera o a forma de ¿qué? De persecución. La iglesia no salió de Jerusalén hasta que fue perseguida. Fue la manera que tuvo que salir. Es una manera de recordarlo, ¿no? Cambiando la cita nada más. Hechos 1:8, Hechos 8:1. Precisamente ahí habla de que hasta que vino la persecución, se fueron ¿a dónde? A donde Dios les había dicho. Hasta ahí se fueron
de Judea. Jerusalén, se esparcieron por toda Judea, así les dijo, toda Judea. Y luego también por Samaria, y ya después hasta lo último de la tierra. Pero precisamente, qué importante es que nosotros hagamos caso a la palabra. Amén. Tenemos un poder, recibiréis poder, y ese poder no es para que nos quedemos, no es para que nosotros, ay, pues qué bonito sentí ahora en la cruzada, ay, fui bendecido en el culto, qué experiencia tan hermosa, pero esa experiencia es para que la compartamos. Dice la Biblia que demos de gracia lo que de gracia recibimos. Amén. Entonces, obedezcamos a Hechos 1:8. No esperes Hechos 8:1. No esperes que te venga la necesidad, que entonces venga la persecución y entonces pudiéramos decir, si no fue por la buena, por la mala lo tengamos que hacer. A veces así nos pasa a los seres humanos. Hasta que estamos en necesidad, hasta que somos perseguidos, hasta que de plano Dios nos pone a la persona para la que les testifiquemos, entonces hacemos algo. No, hagámoslo de manera natural. No esperemos que venga una persecución, porque vienen cosas tremendas. Vienen cosas tremendas. Ahorita es el tiempo, es el momento. Eres un hombre, una mujer redimido por la sangre de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Sé testigo del Señor. Testigo significa, viene de la palabra, de la cual también se traduce como mártir, alguien que sufre, alguien que comparte a una costa de su propia vida. Y ya se lo estaba diciendo, me van a hacer testigos, me van a hacer mártires. Pero como que en ese momento no lo entendieron muy bien, o pudiéramos decir, bueno, pues aquí en Jerusalén está bien. A veces decimos nosotros, no, pues es que aquí estoy bien en mi entorno, en mi comunidad. Pero el desafío era salir de su comodidad. Y eso fue a través de la persecución. Recuerda estas frases, no esperes Hechos 8:1, cumple con Hechos 1:8 y entonces seremos de bendición para muchas personas. Y ya hermano, para cerrar este podcast por el día de hoy, y para yo creo que la pregunta que viene después sería, ya lo recibí, ya recibí ese poder, estoy consciente de él. Ahora, ¿cómo lo activo? ¿Cómo le hago para activar eso que Dios me ha dado? Pues mira, es muy importante aquí acompañar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Siempre buscar, pues, en primer lugar, la dirección de Dios, pero también la mentoría, también la paternidad, porque en el camino, cuando nosotros nos aventamos, yo siento de parte de Dios que tengo el don de sanidad. Amén. Que tengo, no sé, el don de discernimiento, el don de liberación. A veces hay confusión en la cuestión de dones y ministerios, ¿verdad? O no se sabe cuál es la diferencia, ¿no? El don, pues es la habilidad dada por Dios. El ministerio, pues ya es la ejecución de ese don, de ese ministerio, de eso que Dios ha puesto en nosotros. Y para lograr la mayor efectividad, yo lo tengo que poner en práctica definitivamente, no me tengo que quedar con ello, pero tengo que buscar la cobertura espiritual. Pero muchas veces tenemos miedo de equivocarnos. Yo creo que es la mayor barrera. Yo en base a experiencias, sí, muchas veces uno recibe como un pensamiento fuerte, uno recibe un sentimiento de ir a orar por alguien y uno pudiera decir, híjole, no, me siento con miedo de ir a equivocarme. Una cosa sería como romper esa barrera del miedo y cómo activar eso que Dios me ha puesto en mi vida. Mira, aquí hay algo interesante que se puede hacer. Pero retomando, sí,
Si alguien siente ese llamado y comprueba que tiene ese don y lo quiere ejercer como un ministerio, es importante la cobertura. Primero, la cobertura de tu pastor. Amén. Pero también ya que él te guíe y busquemos a alguien que tiene más experiencia en ese don, en esa habilidad dada por Dios. Pero a veces sucede que nosotros queremos hacer algo por alguna otra circunstancia, porque me llama la atención, porque pues he visto que otros los hacen, yo también quiero hacerlo. Hay una manera, pudiéramos decir, muy efectiva. Si tienes temor, haz lo siguiente. Primero comprueba. Primero haz la prueba. Ok, esto que quiero hacer o esto que siento hacer es algo que a mí no tanto que me guste, sino que es algo que yo siento una atracción hacia ello, siento un llamado, es algo que realmente están haciendo. Me apasiona. Me gusta. Vamos poniendo 3 filtros. El primer filtro es eso. Segundo, los demás, alguien más me ha comentado, lo ha visto en mí. Okay. Eso es muy importante. Sí. Hay talentos, hay dones, hay ministerios que surgen porque alguien más ve algo que nosotros no hemos visto, o que tenemos ese temor. Entonces, por ejemplo, ejemplo de sanidad. Tú tienes el deseo, sientes el llamado de ir a orar por alguien que está enfermo. Es algo que a ti te apasiona. Ok, pasa ese primer filtro. Segundo, alguien posiblemente te vaya a decir, oye, yo he visto que te acercas a las personas, siento que tú tienes como una confirmación, ¿verdad? Yeah. De alguien. Pero hay uno tercero también. Algo tercero que podemos hacer es los resultados, el fruto. Cuando algo a mí me apasiona, Dios me lo confirma a través de personas y yo veo el fruto. Tercero, yo he orado por personas que se han sanado. Yeah. Yo he orado por personas que se han sanado. Tú puedes atar las 3 cosas y comprobar que Dios te llama a eso. Lo puedes aplicar en la profecía, lo puedes aplicar, no sé, pues en todo, liberación, en todo. Sanidad, en la me apasiona. Dios a través de personas me lo comprueba. Pero aparte, he tenido resultados al hacerlo. No dudes, hazlo. Tienes el don de liberación, hazlo. Tienes el don de sanidad, hazlo, practícalo. Tienes, no sé, cualquiera de los dones, hazlo. Siento ir a las misiones. Siento salir de mi entorno e ir a otros lugares. Mira, seguramente si te apasiona, si alguien más lo ha visto en ti y si estás teniendo resultados, vas con personas que no conoces, le predicas la palabra, un poquito fuera de tu contexto, entonces ahí está. Pero todo eso acompáñalo de mentoría. Okay. Acompáñalo. No lo hagas sin cobertura. Ahí es donde yo he visto que muchos ministerios se frustran. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que les apasiona, se dan cuenta que las personas les manifiestan, le confirman que tienen ese llamado y luego ven resultados, pero lo hacen fuera de orden. No se sujetan a un pastor. ¿Y qué hacemos los pastores? En mi caso, ¿qué hago? Bueno, dependiendo a veces el tamaño de la iglesia y los elementos y los ministerios que tengan. Oye, me llega alguien que tiene el don de sanidad. Amén. Si yo tengo un ministro, un hermano, una hermana especializado,
Entonces formo el ministerio, los pongo en cobertura, porque la experiencia de ese hermano, de esa hermana, de ese ministro, le va a ayudar al nuevo, porque ese ministerio va a ser más eficaz. Entonces, primero comprueba. Amén. Comprueba. Oye, Gedeón le pidió al Señor, pues le pidió confirmación. Eso es válido. Eso es válido. Para que no te equivoques, ¿verdad? Y no te frustres. Ok, no, ya comprobé. Sí, es Dios el que me llama. También una cosa, espero no pasar mucho de tiempo. Una cosa es el don, ministerio, y otra cosa es la responsabilidad, es el mandato. Porque caemos a veces en el error. Yo no predico porque no tengo el don de evangelista. Yo no hago misericordia porque no tengo el don de la misericordia. El mandato es ir y hacer discípulos a todos. Predicar el evangelio a toda criatura es a todos. Los dones, los ministerios, los talentos son, pudiéramos decir, el medio para que esa persona pues viene a potencializar esa área de una manera especial y sobrenatural. Pero hay llamados que son generales. No hagamos algo o no dejemos de hacer algo porque no sea mi ministerio. Si Dios me manda a hacerlo, lo tengo que hacer. Obviamente el que tiene el ministerio va a ser más eficaz o va a dirigir o va a ir adelante en esa área. O se le va a hacer más fácil, Claro. pero no quiere decir que uno no tenga que compartir o uno no tenga que hacer otras cosas que Dios nos los pone a todos. Dios nos da la oportunidad. Yo no sé, yo tomo, por ejemplo, los discípulos como ejemplo y yo veo que a ellos no se les dijo, tú tienes este don. A ellos empezaron a ejercer conforme se requería la ocasión y Dios los empezó a usar. Entonces creo que sí va a haber algunos talentos que sobresalen en nuestras vidas, pero si no nos animamos a ejercer, si no nos animamos a hacer algo, a veces no va a salir bien, a veces no va a salir de una calidad excelente, pero el estar bajo una mentoría, el estar bajo siempre el estar aprendiendo, siempre el estar buscando hacer mejor, creo que nos va a llevar a ser eficaces y a que Dios nos respalde de una mejor manera y tener éxito en el ministerio. Así es, definitivamente. Por último, ya terminando, aquí hay una pregunta Perdón, que interrumpa. Mandaron una anónima. Sí, es anónimo. Ok. Sí. Es anónimo. Es en base al 15% que se mencionaba, cuando es limitado o restringido o condicionado. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué opina de ese 15% que está activo cuando es limitado, restringido o condicionado? Bueno, ahí yo creo que debemos de aprovechar. Si ese 15%, 20%, 30% en los mejores casos están sirviendo, están activando, pues es nuestro deber como líderes en el ámbito o en el nivel que estemos, que no es para ser mayores que los demás, sino que es más responsabilidad. Simplemente todos somos iguales ante el Señor, pero siempre hay una cobertura, un liderazgo, y eso es sano. Ahí hay que ver, pueden ser muchas razones. Si es cuestión de liderazgo principal, pues tenemos que estar abiertos, ¿no?, a que todos participen, se desarrollen, trabajen, sirvan de la mejor manera. Si es en la cuestión de líder, pues buscar siempre esa comunicación con su líder inmediato, sea el pastor, líder de célula, ministro, pastor, presbítero, obispo, buscar siempre que la línea de comunicación esté sana, esté libre. A veces pudiera ser que hay estorbos ahí en la comunicación,
a veces pudiera haber malos entendidos y eso no favorezca la libertad, ¿verdad? Y se pueda sentir que no se puede hacer todo lo que se debiera. Yo creo que se debe potencializar. Si de por sí no es mucho el porcentaje que tenemos, pues yo invitaría a todos los que somos líderes en cualquier nivel, líder local, coordinador, supervisor de célula, anfitrión, padre espiritual, porque aún el padre espiritual puede tener o puede ser facilitador para que se potencialice ese discípulo, sea pastor, pues que favorezcamos el uso de los dones, ministerios, talentos que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Siempre nos va a dar temor, a todo líder nos da temor el que pudiéramos decir se pueda tener esa libertad, pero yo pienso que es lo mejor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acompañar. Amén. Mentoría, sin temor, porque eso va a lograr ser más sano. Pero si el que escribió esto es líder, busque sanear las líneas de comunicación. Si hay algún detalle ahí en la comunicación, si hay algún detalle ahí, y si es cuestión de ello, pues quitar esos obstáculos en la comunicación. Si es cuestión de mentalidad, pues pedirle a Dios y tratar de quitar también esos obstáculos en la mentalidad de que los demás no puedan participar, sino que participen libremente en todo lo que puedan hacer. Amén. Pues ahí está la respuesta. Estaba buscando a ver si había alguna otra, pero parece que no, puros comentarios. Y pues agradecemos a todos los que han estado comentando, los que compartieron la transmisión, los que han estado aquí atentos. Por último, me gustaría solamente dar una opinión que yo creo como iglesia que nosotros somos esa iglesia del libro de los Hechos, esa iglesia primitiva, esa iglesia de poder, esa iglesia de milagros, esa iglesia de sanidades, esa iglesia de prodigios, esa iglesia de bendición. Yo creo que somos una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia donde podemos sentir la manifestación del Espíritu Santo. Amén, así es. La iglesia, hermano, tiene un poder sobrenatural sobre nosotros. Ya para terminar. Definitivamente, el Señor, como también lo mencionaba Irán, está de nuestro lado, de nuestra parte. En nuestras manos hay una gran responsabilidad de ministrar, de compartir, decía hace un momento, de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tenemos un gran poder, tenemos la ayuda, tenemos la dirección del Señor, tenemos la unción, tenemos el Espíritu Santo, somos una iglesia pentecostal. Amén. No se nos olvide, no somos una iglesia de otro corte. ¿Y qué distingue? ¿Qué distingue a la iglesia pentecostal y de primera generación? No, pentecostal. Una iglesia, decía ayer en Sinaloa, se van a cumplir 100 años que llegó el evangelio a Sinaloa. La iglesia pues tiene más, sí. Tiene más años, tiene 108 años más o menos, pero hace 100 años llegó el evangelio a Sinaloa. Por algo es el estado con más apostólicos a nivel, pues donde hay iglesia apostólica. Tenemos en Mazatlán como unos 3,000 apostólicos. Tenemos en Culiacán como cerca ya de 17,000 apostólicos. Wow. En Guamúchil, en Mochis, no sé, pero son distritos medianos y grandes. Guamúchil debe andar ahí entre los 7,000-10,000 miembros. Mochis más de 10,000, 12,000 miembros. Entonces estamos hablando de casi 50,000 miembros en lo que es todo el estado de Sinaloa, uno de los primeros estados que llegó el evangelio, actuales, más todos los que ya partieron con el Señor.
Aquí se cumple lo que dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque sí abunda el pecado en Sinaloa, hay, pudiéramos decir, cierta mala fama. Yo cuando voy a otra parte y escucho, cuando nos preguntan ¿de dónde eres? De Sinaloa, y peor decir de Culiacán. Uy, luego como que les agarra el nerviosito, ¿verdad? Pues piensan que a lo mejor andamos con armas o con otras cosas, ¿verdad? En los bolsillos. Y no es así, no es así. Realmente abunda el pecado, pero sobreabunda la gracia de Dios. Tenemos una gran responsabilidad. Dios nos ha bendecido, pero nos quiere bendecir aún más. Y está en ti y en mí, mi hermano, que compartamos las buenas nuevas de salvación, ese poder con el cual hemos sido investidos con el Espíritu Santo, es poder de Dios para testificar, para bendecir a las personas. No nos avergoncemos de ser apostólicos, no nos avergoncemos de ser pentecostales. Debemos estar agradecidos por este gran privilegio que Dios nos ha dado, por esta iglesia donde el Señor nos ha llamado. No estamos diciendo que somos los únicos o que somos perfectos, no. Como tú decías, Irán, sabemos que estamos sobre la roca, sabemos que le servimos a Dios, sabemos que esta iglesia tiene como base y fundamento la palabra del Señor y la guianza de su Espíritu Santo. Tenemos todo. ¿Qué es lo que falta? Que nos activemos. ¿Qué es lo que falta? Que compartamos, que no nos dé miedo, que no nos dé temor, predicar el evangelio, orar por los enfermos, a compartir las buenas nuevas de salvación, y veremos cosas mayores. Y lo que pudiera pasar es que se venga un avivamiento y que Dios se manifieste a través de nuestra vida. Quiero, no me aparecen todos, son muchísimos comentarios, pero por aquí está, quiero leer algunos comentarios nada más. Frank Roberto Murillo, paz de Cristo, Dios bendiga a nuestro obispo. Sacleto Angulo por aquí. Dios lo bendiga, hermano. Víctor Moreno, paz de Cristo, sí, yo también creo y lo espero, dice, aleluya. Gracias obispo por no rendirse y por preocuparse por su pueblo. Dios lo bendiga grandemente a usted y a su familia. Susi Heredia. Dios les pague. Ramón Eduardo Sánchez Salas, saludos varones esforzados, ánimo. A la saludos. 18 de Aguaruto. Puro Aguaruto. Aquí pegado Culiacán. Eso, dice, para Cristo Jesús, el derramamiento del Espíritu Santo llegó. Víctor Moreno, paz de Cristo, así es, dice, afirma. Y hermano Ezequiel, no, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La tercera de Culiacán dice paz de Cristo allá a las iglesias. Amén. Pues hermano, de verdad ha sido un gusto tenerlo. Muchas gracias por abrirnos el espacio, por abrirnos su oficina. Aquí nunca había estado en una oficina de obispo. Son bienvenidos, muchachos. Son bienvenidos. Muchas gracias por Esperemos habernos... que le hayan pasado muy bien aquí en Sinaloa, en Culiacán. No, hombre, nos vamos... Que le den ganas de volver. Nos vamos chiqueados completamente, nos vamos súper atendidos por, bueno, sin mencionarlos, pero por Abiram y por Nancy y las personas que nos dieron su tiempo para estar con nosotros aquí en Culiacán y poder participar de este podcast. Súper agradecidos con todos, nos atendieron de lo mejor. Qué bueno, bueno. Aquí los esperamos de regreso. Yo creo que hasta vamos con más gorditos. Algunos kilitos de más. Todo el que viene a Culiacán se va con algunos kilitos de más. Sí, y una vez más, pues, hermano, pues Dios le pague. Esperemos y creemos que Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar en este distrito. Y declaramos que se multiplique el distrito para la honra y gloria de Dios. Amén, así es, así lo creemos. Con la ayuda del Señor, y agradecer los comentarios, los saludos de todos los hermanos, hermanas del distrito de Culiacán y de otros distritos también que nos ha tocado saludar a veces en los eventos, en las transmisiones, y agradecerles, muchachos, por tomarnos en cuenta y también pues decirles que creemos que el Señor los va a seguir usando
Gracias. para que pues la palabra de Dios se extienda a través de este medio, a través también de estas formas que es importante que nos adentremos más a ello. Yo motivo a los muchachos a que pues desarrollen estos proyectos, y a los que los tienen como ustedes, apoyemos, no seguir a los influencers que andan por ahí promoviendo otras cosas que no tienen valores, principios cristianos. Consumamos el contenido y compartamos el contenido propio, ¿verdad? Que pues es de mucha bendición y edificación. Dios los bendiga. Amén. Y las puertas del distrito están abiertas para ustedes. Muchas gracias. Y bueno, si es la primera vez que nos está escuchando, una vez más invitarlos a que le den like a la página, que compartan la página, y si te quieres pasear por la página, ya hay un año atrás de contenidos con pastores, con ministros, con doctores que han estado con nosotros, y es un contenido que va a bendecir tu vida, que va a ser algo positivo en tu vida, y ahí está el contenido. Lo puedes encontrar en Apple Podcast, lo puedes encontrar en Spotify, YouTube, en Facebook, en Instagram. Así que Dios les bendiga, Dios les pague, Culiacán. Nos vamos contentos y bendecidos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.